Desde hace más de 100 años, la ciudad de Buenos Aires tiene un laboratorio escondido a plena luz del día. Diariamente miles de colectivos, bicicletas y taxis le pasan por adelante sin notarlo. Algunos incluso lo atraviesan caminando, lo visitan para almorzar o lo usan como un cable a tierra para pensar. Pero nadie lo ve. ¿Por qué? ¿Cómo puede un laboratorio mantenerse oculto en el corazón del barrio de Palermo? Si nos dijeran que los experimentos de ese lugar iban a llenar de color a la ciudad, que allí se abrigan secretos que hasta el mismo Neptuno protege celosamente y que hoy lleva el nombre del viajero francés que llegó a estas costas y le dio origen, ¿sabríamos de qué lugar se trata? La ciudad de Buenos Aires no siempre fue como la conocemos. Hasta mediados del siglo XIX, solo algunas de sus calles estaban adoquinadas, los carruajes y caballos recorrían grandes extensiones de tierra, el tren solo cubría algunas estaciones y había pocos espacios abiertos donde refugiarse del ruido de la ciudad. Pero una epidemia la cambió para siempre. En 1871, la fiebre amarilla recorría Buenos Aires como un fantasma. El éxodo había comenzado a vaciar la ciudad. Las familias humildes cargaban sus pertenencias en las carretas. Los ricos se refugiaban en las quintas de las afueras. Para la primera semana de marzo, más de 50.000 personas habían abandonado la ciudad, casi el 30% de la población. Y un día, el enemigo empezó a retirarse. Todavía sin saber qué había generado la fiebre amarilla, Buenos Aires empezó su lento camino a la normalidad. Los motivos de la enfermedad no eran claros todavía, pero una cosa era segura. El encierro y el hacinamiento eran parte del problema. Fue entonces cuando se avanzó con la creación de grandes espacios verdes que ayudaran a prevenir enfermedades urbanas. Como París tenía su Bois de Boulogne, Nueva York su Central Park, Buenos Aires necesitaba el suyo. Así se iba a inaugurar el Parque 3 de Febrero, en los terrenos donde el ex gobernador Juan Manuel de Rosas tenía su estancia y que le fueron expropiados luego de ser derrotado en la batalla de Caseros. Hoy este lugar es conocido como Los Bosques de Palermo. El expresidente Domingo Faustino Sarmiento decía en su inauguración: la frescura de esos lagos y el verdor de esas plantas, como el aire y la luz que la vivifican, serán la propiedad de todos sin pedir permiso a nadie. Sin embargo, todavía faltaba mucho. Las 370 hectáreas que formaban el parque eran terreno de pantanos, tierra cenagosa y árboles silvestres. Los intentos por sumar flores y plantas de distintas provincias del país y de la región fracasaban. Los árboles no se adaptaban al clima, los pájaros no tenían resguardo, la ciudad continuaba siendo mayormente gris y marrón, cemento, madera y tierra. Pero un arquitecto francés iba a terminar de transformarla para siempre. Estamos en 1890. Con 39 años, el discípulo del jardinero de París, François André, cruzó el desierto marítimo y bajó del barco en la ciudad que, sin saberlo todavía, iba a convertirse en su casa. Carlos Thays, o Carlos Thays, como lo solemos escuchar nombrar, se dice que fue arquitecto, naturalista, paisajista, urbanista, escritor, periodista, pero lo que sabemos con mayor exactitud es que él fue el gran discípulo de su maestro francés, con quien trabajó, hizo los grandes proyectos, los grandes jardines en muchas ciudades de Francia y sobre todo en París. Para la época su intervención fue muy moderna. Él venía con las últimas novedades de las ciudades europeas, de cómo deberían estar proyectadas las ciudades más lindas del mundo. Tuvo una mirada muy moderna al introducir nuevas líneas, caminos, senderos, el amanzanamiento irregular por momentos, ¿no? Características propias de un urbanismo muy pintoresquista para las ciudades del fin de siglo. Dentro de su gestión, su primer gran aporte vinculado a la incorporación de parques estuvo relacionado a la creación del jardín botánico, no solo como un lugar de experimentación y de cultivo, de tener grandes como sectores de plantas y
y especies arbóreas de todo el mundo, sino que este lugar de la ciudad no sería el mismo sin este jardín botánico en este lugar, ¿no? Palermo sería otro tipo de ciudad. Lo que hace Carlos Thaís fue traer una visión mucho más integradora, ¿no? Él decía que era preferible vivir en una cabaña dentro de un bosque que en un palacio sin jardín. Esta frase explica muchísimo la vocación que tenía Carlos Thaís de incorporar o darle verde y lugar de esparcimientos a toda la población y no solo a un grupo selecto. Carlos Thaís tuvo una gran influencia por el Art Nouveau. El Art Nouveau es un movimiento arquitectónico, pero no solo se vio en la arquitectura, las líneas del Art Nouveau que estaban basadas en las líneas de la naturaleza, ¿no? Y como tal son líneas irregulares. Lo vamos a ver no solo en la arquitectura, sino que lo vamos a ver en el arte, y también lo vamos a ver en algunas líneas que él traza dentro de su urbanismo o trazado de parques y plazas, ¿no? Parques con caminos ondulados, ¿no? Ya con perspectivas muy finitas, en donde se puede apreciar no solo tanto en alguna que otra intervención que tuvimos de él en materia de arquitectura, pero también en el diseño de sus parques, ¿no? Él quería organizar una ciudad mediante un sistema de plazas y parques. Él pobló la ciudad de árboles, ¿no? Él tenía una mirada muy transformadora sobre cuál era el recinto urbano que necesitaba para terminar de consolidarse en la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad le faltaba hasta ese momento vegetación. Tal es así que él en casi muchísimos barrios o grandes avenidas proyecta la incorporación de árboles que hoy son los que nos generan esa perspectiva urbana verde casi infinita cuando transitamos algunas de las grandes avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Su nombre, rápidamente argentinizado por él mismo, era Carlos Thaís. A los pocos meses de estar en Argentina, se presentó al concurso para ocupar el puesto de director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires y ganó. Su primera tarea era convertir a esas hectáreas en un parque urbano a la altura de lo que había visto en otras ciudades del mundo. El mapa del parque es similar al que conocemos hoy. Empezaba en lo que es la Avenida Libertador y llegaba hasta Lugones, que en ese momento era la orilla del río. Y a los laterales empezaba en lo que hoy es la calle Casares, donde está el Jardín Japonés, y terminaba en La Pampa. También se extendía por lo que hoy es la Avenida Sarmiento hasta Plaza Italia, incluyendo las 7 hectáreas que forman el Jardín Botánico. La tarea era dura, porque las especies autóctonas de cada rincón del país no resistían a la ciudad. El clima urbano de Buenos Aires las devoraba como un lobo. Para resolver este problema, entre 1892 y 1898, Thaís construyó el Jardín Botánico, su laboratorio, donde trabajó personalmente en adaptar las semillas, cuidar las raíces y aclimatar las especies. Carlos no descuidaba sus plantas ni un segundo. Vivía ahí con su mujer y sus hijos. Su casa, una casona de arquitectura inglesa, hoy podemos encontrarla al pasar la puerta principal del Botánico. Thaís viajó por todo el país trayendo distintas especies de cada lugar. Cuenta la leyenda que el primer jacarandá que se plantó en esta ciudad lo trajo él mismo desde Tucumán, trayéndolo en tren sobre su regazo. Bajo su cuidado florecieron más de 400 especies, muchas de ellas nativas, como la tipa, el cedro salteño, el árbol dorado o ibirapitá, el quebracho colorado y el árbol de la pimienta o aguaribay. Incluso el yerbal, la planta que da la yerba mate, puede encontrarse en el Jardín Botánico. En su laboratorio trabajó y vio crecer muchos de los árboles que hoy podemos ver en las calles de Buenos Aires. El túnel de árboles más extenso de la ciudad, con 350 tipas en caballito, lo plantó Thaís. El pasillo de jacarandás que todas las primaveras pinta de violeta la avenida Figueroa Alcorta, también. Hoy el jardín tiene más de 1000 especies de todo el mundo
y se encuentra subdividido por continentes. Podemos recorrer el invernáculo al estilo Art Nouveau, donde Thaís trabajaba, un edificio sostenido sobre una estructura de hierros y con una cúpula vidriada, donde se generan condiciones de humedad similares a las de una selva en el medio de la ciudad. El lugar es tan singular que fue parte de la Exposición Universal de París a finales del siglo XIX, en el que se presentó al mundo la recién terminada Torre Eiffel. O también podemos visitar el mariposario a cielo abierto que, visto desde arriba, tiene la forma de un ala. Este jardín de mariposas todos los días es visitado por más de 90 especies distintas, algo muy particular para ser un lugar rodeado de avenidas. Allí comen, crecen, se reproducen y llenan este refugio de colores azules, púrpuras y naranjas. Uno puede perderse por los distintos caminos que envuelven al jardín, atravesar el bosque caminando sobre la húmeda alfombra que forman las hojas y encontrarse con guardianes mitológicos, como Neptuno, una de las 33 estatuas que, escondidas en el Botánico, protegen la obra del jardinero de la nación. O llegar incluso a la Escuela de Jardinería Abierta, dentro del Botánico, y participar de talleres y cursos para todas las edades y continuar de esa manera con la obra que el legendario paisajista inició hace más de 130 años. Buenos Aires no sería la ciudad que conocemos hoy si no fuera por Carlos Thaís y su jardín botánico, gracias al que muchas de las especies que hoy habitan la ciudad con nosotros pudieron vivir. El nombre que lleva ese lugar no podría ser otro que el de su creador. Esto fue Buenos Aires al aire libre. Quédate escuchando el próximo episodio en el que vamos a hablar del origen de uno de los proyectos más ambiciosos del jardinero de la nación. Porque Carlos Thaís no solo diseñó parques y plazas, también diseñó un barrio completo. Nos encontramos en el segundo capítulo, Pueblo Grande, Palermo Chico.